cierto que escuchabas tangos incluso antes de aprender a hablar? Ay, sí, bueno, eso es inevitable, ¿no? El tango es una cosa como medio intravenosa, aunque lo odies y no te guste, vas en el ómnibus, pasás por una tienda, siempre hay algo o alguien que está con un tango ahí. En mi infancia mucho más. En tu caso más todavía. directo con tu Sí, mamá, ¿no? Sí, con mi papá sobre todo. Papá era. Mi mamá que escuchaba de todo, yo qué sé, yo le he preguntado a ella ahora que ya tiene 92, ¿dónde escuchaban las canciones que ellos cantaban, no? Porque no eran solo tango, escuchaban de todo, ¿no? Yo qué sé. Yo recuerdo que de las primeras cosas que dice mi familia que yo cantaba era en el Blue di Pinto di Blue, ¿no? O sea, que sí, mi tía salía a hacer mandados conmigo a UPA, o sea, que yo era chiquita, de verdad, 2 años, y el almacenero le decía que me hiciera cantar. Entonces, que yo haría, no sé, hablaría toda media lengua y cantaba, ¿no? No sé qué cantaría tampoco, ¿no? Un volare a los codazos. Volare. Claro. ¿Es cierto que de niña querías ser maestra o azafata? Ay, sí. Lo que Maestra pasa sos ahora. Maestra soy ahora, tenés razón. No te habías dado cuenta. Estoy como cumpliendo mi sueño recién a esta edad, qué papelón. No, qué bien. Lo que Más pasa es que vale todas las niñas y todos los niños cuando son chicos va por generaciones el sueño de lo que vos querés hacer. Maestras queríamos ser todas. Creo que hasta el día de hoy muchas de las niñas a las que les preguntaste dicen lo mismo. Y azafata porque mis 2 mejores amigos eran varones que vivían al lado de mi casa y uno de ellos, el que era más próximo a mi edad, decía que iba a ser piloto, que por supuesto después lo fue. ¿En serio? Sí, él decía que iba a ser baterista y piloto y fue las 2 cosas, baterista y piloto. Y entonces yo naturalmente decía que iba a ser azafata, pero nunca iba a dar la talla, evidentemente. Peticita, retacona, gordita. No te des para atrás. Mirá, por favor, te faltó unas cuantas cosas carismáticas. ¿Es cierto que estudiaste arquitectura y que llegaste a trabajar en un estudio de arquitectos incluso? En varios estudios de arquitectos. Trabajé en uno formal ya. Era un estudio hecho y derecho, pero desde que entré a la facultad, bueno, trabajé en lo que se le llamaba negrear, no sé si se sigue diciendo todavía, que es negrear es trabajar para los que se están recibiendo, para las carpetas que están entregando. Ahora es todo con AutoCAD y computadora, sí, pero en esa época era todo papel, calco, y entonces la gente que estaba preparando la carpeta para recibirse contrataba a los gurises que recién empezábamos en la facultad a hacer la parte más de negro realmente, ¿no? Pastito, rayitas en las plantas, qué sé yo. Qué buenas después mesas sí trabajé. ¿Cómo se perdió la mesa de dibujo? Que era fenomenal. Pero vos sabés que yo estuve hace poco en la Facultad de Arquitectura, que entré con mucho temor de encontrarme con esa soledad de la computadora y la gente entregando en su casa, y no, porque han sacado las mesas a los corredores que son bien anchos en la Facultad de Arquitectura y se sienta cada uno con su computadora y su AutoCAD, pero están todos así juntos. Sí, Laura, sí. ¿y cuándo pegaste el salto hacia la música? ¿Tuvo que ver ahí el nacimiento de tu hija? No, mucho antes. Antes. O sea, cuando me decidí quedarme en la música, sí, fue cuando Ana Clara ya había nacido. Yo la facultad ya la había dejado hace mucho, cuando estaba en Rumbo todavía, cuando me di cuenta que eran incompatibles, porque la vida de la Facultad de Arquitectura no es de 8 a 12 de la mañana, sino que es muy importante la vida social y lo más lindo que tiene la facultad, y la música competía mucho con eso. Claro. Pero después que yo dejé la facultad, empecé a trabajar en SEMA, que era un centro de medios audiovisuales. Empecé a trabajar como dibujante, después dirigí como lo que le llamábamos el departamento gráfico, que eran todos que dibujaban infinitamente mejor que yo, y yo simplemente los organizaba. Que ahí estaba el Sanop y Matías Berbejillo, yo qué sé, Pablo Casacuberta, pasaron muchos. Y en paralelo la música hasta que finalmente sí, cuando Y en paralelo la música hasta que, bueno, cuando decidí irme de SEMA, llegó un momento que dije, si yo no doy este paso, siempre me voy a quedar arrepentida, claro. con la duda de si podría haberlo hecho. ¿Hubo alguien que te terminó de impulsar? En SEMA me echaron, por ejemplo. Bueno. Básicamente. Bueno. No me echaron. Fue diferente la situación, pero yo lo tomé como un despido, en realidad. Cambiaron las condiciones. Exactamente, cambiaron las condiciones. Te dieron el empujoncito, entonces.
Y después del otro lado, que fue mi familia y quien era mi pareja en ese momento, que me dijo, dale, animate, claro. yo aguanto mientras vos te reacomodás, y la verdad que fue bárbaro, fue súper importante para mí, porque eso me permitió zambullirme en eso de la música, ¿no? No Sí. solamente tenerlo como un hobby, ¿no? Y hablando de música, recién hablabas de Rumbo, ¿no? Ese mítico grupo. ¿Es cierto que a 3 de los integrantes los conociste en el Conservatorio de Música? Sí, yo empecé a ir al NEMUS, que era el Núcleo de Estudios Musicales, un conservatorio muy importante en esa época, en la plena época de la dictadura, un poco para chiviar y poder juntarte con gente que de otra manera estaba prohibido, digamos, ¿no? Y entonces, como producto de la fiesta de fin de curso, como siempre sucede en los conservatorios, que los profesores arman cosas con los alumnos y qué sé yo, armamos algo, éramos 4 alumnos, que éramos los 4 alumnos de Jorge Lazaroff, cada uno individualmente, ¿no? Sí. No compartíamos actividad juntos, salvo muy rara vez. Y el Choncho nos presenta. impulsó para que hiciéramos algo juntos, nos gustó. Quedamos muy copados con lo que habíamos hecho para ese final de cursos, y él fue el que nos dio para adelante, decir, ustedes tienen que armar algo de manera que puedan presentarse en vivo, ¿te parece? Sí, la pero tienen que bendición. integrar a 2 músicos que toquen de verdad, dijo. Y ahí fue que llamamos a Gustavo Ripa, que era muy joven en ese momento, tenía 17 años. Y él que andaba haciendo duplex con Gonzalo Moreira para todo. Ya hacían canciones para no dormir la siesta y eso, y entraron los dos a tocar en Rumbo. Qué época linda, ¿no? Ja, Recuerdos divina. tendrás de todo tipo. Me fabricó a los hermanos varones que no había tenido ni En la nunca vida. tuve, son ellos. Ellos Claro. son mis hermanos varones. Claro. Y la verdad es cierto que en 1993 fuiste parte de la programación internacional de MTV. Ay, sí. Mirá, la verdad que ya ni me acordaba de eso. Ojo, en la época buena MTV, ¿no? Por ahora Sí, la época tiene no. cualquier Además, cosa. en la ¿Cómo época existe buena. MTV todavía? Sí, sí. Mirá, Pasa reality mirá cómo show te uno digo, tras el otro. ¿existe todavía? Creo, ¿no? Sí, fue con un clip que se hizo con una canción de Mauricio Ubal y de Leonardo Croato. Ahí la estamos viendo, tenemos Laura. imágenes. Mirá. Ahí está. Mirá qué lindo. Que estaba basado en el tema del agua y del aprovechamiento del agua, los bañados y lo dirigió Cacho Bañasco, eso ahí, y me hicieron Otro acercar. grande, ¿no? No, Cacho Bañasco. me hicieron hacer muchas cosas, como estar en lugares desérticos de acá de Montevideo, muertos de calor. Mirá. Los quiero, los recuerdo Pero con quedó cariño. bueno, quedó bueno. Sí, quedó Mirá buenísimo. lo actual que es además esa No, imagen. No sé, Año eso que están 93. mostrando, no me tengo ni acordaba. idea lo que es. Ah, entonces Eso no sé estamos si es parte del pifiando, clip. básicamente. Falto yo, por ejemplo, ahí no estoy cantando. No, pero no sé No por sé qué lo están pasando. asociaron. ¿Será? ¿No será? No recuerdo. Ahora los vamos a... Sí, vamos a buscar. Ya lo Arreglar. veremos. ¿Y es cierto que debutaste en televisión gracias a Piaf, aquella recordada obra de teatro que fue un boom impresionante también en los 90? exitazo. Sí, fue. La verdad que fue una experiencia increíble, porque hicimos la obra de teatro que nos fue bárbaro, dirigida por Omar Varela. Sí. Con el disco también en paralelo, que se hizo en la misma época. Y bueno, Cacho Bañasco ya estaba como en el medio, así, dando una mano con todo. Y fue el que propuso con Canal 10 hacer como una especie de coproducción público-privado, digamos, mezclando técnicos del Canal 10 con gente que venía del área privada. Y se hizo una producción, la verdad que para esa época fue increíble. Casi que se filmaba en vivo en lugares, en exteriores, súper bien ambientados. Bueno, fue en el Hotel Carrasco, en el viejo Hotel Carrasco, Mirá. por ejemplo. Mirá. Fue una experiencia preciosa, la verdad Sí, que... sí, sí. Y es cierto, Laura, que formaste parte del disco de homenaje a Pablo Neruda con otros grandes artistas como, por ejemplo, Joaquín Sabina, Andrés Calamaro, también Sí. Alejandro Sanz. Alejandro estuvo. Sanz también, sí. Qué experiencia esa. Fue divino. Como siempre suceden esas cosas. ¿Cómo fue? Ahí está, ¿cómo te llega? En los discos nunca te ves con nadie, ¿no? Te llega la propuesta y uno graba en un lado, el otro graba en el otro, pero fue una idea buenísima de Warner Chile, que ya estaba dirigida por Alfonso Carbone en ese momento. Estaba Tabaré Couto, que es un nerudiano así fanático y muy conocedor.
y que hicieron la propuesta y fue increíble porque tiraron la propuesta a algunos artistas y empezó a correrse la bola y a sumarse artistas que querían estar al punto que tuvieron que hacer como una especie de disco doble. Y yo quedé felizmente porque en ese momento empezaba a grabar para Warner Chile y quedé en el medio de todos esos monstruos haciendo un poema, nada, seco, mi voz y nada más, sin música atrás. Y la verdad que... Un golazo. Nada, fue un golazo, sí. Además, divino poema, Tus manos. Sí. Y aparte, ¿es cierto que aparte de escribir canciones, también escribís cuentos? Bueno, no se le pueden llamar cuentos, ¿no? Textos, sí, o en algún caso, no sé, poesía en prosa, pero me gusta escribir mucho lo que tiene que ver con crónica, con la mirada que puede tener uno de una cantidad de cosas que suceden o que te suceden interiormente. ¿Y ese blog en qué está? No existe más, porque una vez una mano imprudente lo eliminó del aire. ¿Sí? Con toda la suerte que tuve de conseguir un nerd que alguna vez me rescató todo eso, o sea que lo tengo todo, los textos no los perdí, pero el blog no existe más. Fue un blog en la época de oro del blog, en la época, en esa barra de gente estaba Hernán Cachari, estaba Bernardo Ehrlich, estaba, bueno, una cantidad de gente que después... ¿Y no has pensado en compilar, en publicar nunca, o incluso en un medio de comunicación hacerlo sistemáticamente, no? Bueno, alguna vez me gustaría publicarlo. Ay, mañana te llaman de una editorial, Laura, el toque. Me encanta, sí. Bueno, puede ser, lo charlaremos. Lo analizarás. Lo analizaré. Bueno, vos bien sabemos, sos una figura hiperpública y eso, como todo en la vida, te trae cosas buenas y cosas no malas. Tantas. ¿Es cierto que tuviste que dejar de ir a un club deportivo porque no podías llegar a la actividad porque en el vestuario te conversaban, no te podías aprontar? Es esa situación, yo no sé si a ustedes les habrá pasado alguna vez, con los hombres es distinto, pero es en esas situaciones de extrema vulnerabilidad, como estar en bolas en un vestuario con una toallita manoteando que te vas a poner y que alguien venga a hablarte de que te vio cantar o detrás cuando del te miedo, estás haciendo la mamografía, también me ha pasado. También. O en el ginecólogo, que estés así con las patas abiertas y que esté escuchando música y justo arranque un tema tuyo. Claro. Entonces a ese lugar dejé de ir. Si yo soy re tímida, acepto que soy reconocida, pero también siempre me aferro con uñas y dientes a la realidad que yo soy una mujer real, común y corriente, que ando absolutamente todo el día sin maquillaje, con unos crocs o con unas chancletas y que así cruzo la calle a hacer un mandado. Si andás en tu barrio, voy así, y si quiero tomar un ómnibus lo tomo también. Y o sea, no me estreso con eso. Pero hay situaciones en las que también hay que evitarlas un poco, ¿no? Claro. Sí, manejarlas. Sí. Y es cierto que el concierto quizá más exigente que tuviste que pasar en tu carrera fue en un teatro en la altura en Bolivia, en La Paz concretamente. La pelota no dobla ahí tampoco. Fue el año pasado que estuvimos de gira. Además fue hace pasado. El año Lo pasado, tenés claro, fresco. Fuimos de gira por algunos países de América Latina y el primer lugar era Bolivia, en La Paz. Y fuimos apenas 2 días antes. Nos quedábamos en la casa del embajador, además que por suerte es un poquito más alta que el Bajío de La Paz, ¿no? Pero ¿cómo será que en el aeropuerto nos esperaba el embajador con un termo de té de coca? Empiecen a tomar. De sobrepique. No, empiecen a tomar desde ahora mate de coca, té de coca, todo. Caminan despacio, no se apuran, no tenemos ningún apuro. Así todo, y se prensa y todo, los 2 días previos y el día del teatro, tanque de oxígeno en el camarín. Ay, Nunca en mi vida, ¿eh? No. Así tengo fotitos así con la mascarilla puesta del tanque de oxígeno, un termito con té de coca y a cantar. Ya lo habíamos hablado con Andrés, que viajaba conmigo, el pianista. Sí. Andrés Bedón. Calmo, sin apuro, termino un tema hasta que yo no te mire, no arrancamos el siguiente, así fue. Como si fuera Cacho Castaña o Sandro con el tubito arriba. Claro. Igual solo en el camarín, pero ¿cómo lo pudiste hacer, no? Porque sí, yo la verdad es que ahí
tomé real dimensión de lo que son los futbolistas cuando van a jugar. Tremendo, ¿Cómo Corriendo hacen? 90 Ay, minutos, sí. claro. ¿Cómo hacen para correr todo ese tiempo? No. Y además uno lo subestima hasta que llegas, pues te parece, nosotros acostumbrados acá en nivel. No, claro. Te parece que no puede ser tan grave. Y después y después nos contaba la señora del embajador que cada vez que, ahora ya están acá, ya terminaron su ejercicio, pero que cada vez que venía a Montevideo tenía como 5 días de adaptación. También, claro. Acá y allá. Claro. No, tremendo. Pero lo repetiría porque fue un público precioso y es un teatro alucinante. Lindo. Con el mejor piano con el que nos hemos cruzado en todos estos años. Sí. Y qué lindo que hayas andado, además de gira por otras partes de Latinoamérica, México, no solo Bolivia. sí, estuvimos en Pila de Lado, Colombia, sí, Pila de Chile. Lindo. Bueno, Laura, muchas gracias por este rato por acá. Es un gusto. Mucha suerte en el debut el domingo, entonces a las 21. Recuerden que no es 21:30, es a las 21 Masterclass. Sí, nos vemos y gracias por esta invitación. Estoy recopada. Me llevo el sillón, ¿verdad? Sí. Me queda bárbaro, mira con el negro. La verdad que precioso. Te queda bien. Gracias por todo. Nos vamos a ver por aquí, por suerte. Sí, señor. Gemma, antes de la tanda tenés tu porque a envío. Laura le tengo que hacer un obsequio, ¿verdad? Yo me había consustanciado tanto con la charla que hasta me olvidé de lo que venía. Te vi. Porque uno dice, como homenajeando a NEC, Laura no está, Laura se fue. No, Laura sigue con nosotros porque va a disfrutar como ustedes en sus casas Archivos F, que hoy viene con contenidos muy insólitos. Por ejemplo, el accidentado debut de Subrayado Matutino. Mirá. ¿Por qué esa cara? No, te hago cara porque yo ya lo vi esto y realmente es tan cruel de tu parte. Hay que tener maldad en la vida un poco, si no, no se puede. Yo me separo y es más, saludo a los compañeros de Canal 10 porque el primer programa es pequeños muy errores difícil. técnicos y un partido de ping-pong ahí de Paola remando ahí para meter cuchara. Esas cosas pasan siempre. Por otra parte, el saque... Es malo. El saque de Cuevas, que alguien dice como el tenista, sos un desastre, sacás de abajo. Bueno, en tenis no pasa nunca. Cuevas sacó de abajo y salió campeón del ATP de San Pablo, en el match point, sacando de abajo una cosa demencial. Y por otra parte, Argentina, que siempre regala esas pinceladas que superan la realidad. En este caso, un dueño de un auto, le van a multar el auto, se lo van a llevar con el guinche. ¿Qué hizo? Simuló un ataque de nervios para impedir que le llevaran el auto. O sea, vas a ver cómo se puso qué genio. Pero se lo llevaron igual, creo. Sí, sé que fue tan penosa la actuación que marcó. Ay, qué horror. No le fue bien. No, lamentable. Para Laura y ustedes, Archivos F, adelante.